Vamos a comenzar entonces este conversatorio. En primer lugar, desearles unas muy buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad. La USMA, la Universidad Católica Santa María la Antigua, fiel a su identidad y como lo ha hecho prácticamente en los 56 años que lleva de existencia, es consciente de su compromiso, que incluso está plasmado en sus estatutos, es decir, participar y ayudar a construir la sociedad donde estamos insertos. Por consiguiente, el compromiso de participar de acuerdo, ¿verdad?, a los criterios del humanismo cristiano, en los problemas, en los debates que se susciten dentro de la misma sociedad panameña. Siempre con como lo es una universidad, en un ambiente y en un espacio de diálogo, en un espacio de construcción, ¿verdad?, de ideas y de construcción de sociedades. A veces proyectando como universidad católica que es el pensamiento de la Iglesia, a veces junto con ese pensamiento, debatiéndolo, entrando en ese espacio de diálogo, como digo, siempre en aras de construir esa sociedad. Y este es el motivo que nos ha traído hoy a este conversatorio. Por eso estamos en este conversatorio sobre el tema de unión entre personas del mismo sexo, que algunos lo denominan matrimonio igualitario. Precisamente para empezar, no es algo definitivo empezar, ¿verdad?, este debate, y también partiendo un poco, presentando a manera de propuesta, como lo hace la Iglesia en la sociedad, esa perspectiva católica del tema, sin dejar por fuera que en próximas ocasiones se pueda establecer también en otros momentos ese diálogo y ese debate. En esta ocasión tomarán parte dos personas muy especializadas en cada uno de sus ámbitos respectivos. El padre Miguel Ángel Keller, desde el punto de vista teológico, y la magistrada Nelly Cedeño de Paredes, desde el punto de vista jurídico. Ambos son profesores de la USMA. El padre Miguel Ángel, no solo profesor de la Facultad de Humanidades y Teología, sino su decano, y la profesora Nelly Cedeño, pues, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Brevemente, y ahora al inicio, les hago una breve reseña de ambos para luego entonces escuchar, ¿verdad?, sus presentaciones. El padre Miguel Ángel Keller es sacerdote agustino, es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, es profesor en Ciencias Teológicas y Ética, y como dije, es actual decano de la Facultad de Humanidades y Teología de la USP. Iba a exponer el tema ideología de género y unión entre personas del mismo sexo, posición de la Iglesia Católica. El segundo tema, perspectivas jurídicas de la ideología de género y unión de personas del mismo sexo, será desarrollado por la profesora Nelly Cedeño de Paredes, que es doctora en Derecho y actual magistrada del Tribunal Superior. Es, como ya dije, también catedrática de Derecho de Familia y Sucesiones en la USMA, de Derecho Procesal de Familia, también aquí en la universidad, y como todos saben, tiene una larga trayectoria como administradora de justicia. Actualmente presidenta del Tribunal Superior de Familia. Es consejera internacional de la Universidad de Nuevo León en México y pertenece a la Junta Directiva de Justicia Terapéutica de la Universidad de Vigo, España. Entonces comenzamos con el padre Miguel Ángel Keller, que va a desarrollarnos desde el punto de vista teológico este tema. Muchas gracias, señor rector. Bienvenidos y saludos a todos. Ideología de género y unión entre personas del mismo sexo, posición de la Iglesia Católica. Es el tema, como ha dicho el señor rector, que voy a desarrollar y a leer para ser más exacto. La discusión actual sobre la ideología de género y la aceptación como matrimonio de la unión entre personas del mismo sexo no es, como algunos quisieran presentarla, una cuestión únicamente religiosa o incluso únicamente cultural. Implica mucho más que eso. Implica todo un nuevo planteamiento antropológico e incluso ontológico
sobre la identidad de la persona humana y viene acompañado además, desgraciadamente, de un lenguaje confuso que impide a veces un planteamiento objetivo y adecuado. Y ya no solo se habla de varones y mujeres, de niños y niñas, sino también se habla de niños, niñas y niñes. Por poner un ejemplo, algo similar ha ocurrido ya con los términos de naturaleza y cultura, al entenderlos no como complementarios, sino como contrapuestos y excluyentes. En el pensamiento clásico tradicional se subrayó siempre la importancia de la naturaleza. Lo natural, la ley natural, esos eran los conceptos centrales y prácticamente únicos. Luego, la modernidad y la posmodernidad se centró en cambio en el concepto de cultura. Lo considerado natural en una cultura podía no coincidir con lo considerado natural en otra cultura, lo que evidentemente es cierto, pero no de manera absoluta, hasta el punto de eliminar la categoría de natural y quedarse únicamente con lo cultural. El que una cultura, por ejemplo, pueda considerar aceptable el robo, la mentira o la inferioridad de la mujer no quiere decir que no sean realidades negativas, contrarias a la ley natural, inhumanas o como se las quiera denominar. Y lo mismo ocurre con los conceptos de sexo y género. El sexo, lo puramente biológico, no es la única realidad. Va ciertamente acompañada de los componentes sociales y culturales que se denominan género. Y esto es un avance antropológico subrayado hoy. Pero el distinguir y separar ambos aspectos no puede llegar al extremo de que el género anule el sexo y se convierta en una noción hegemónica y única. La diversidad cultural no elimina la natural diferencia ontológica y biológica. Todo esto ilumina y aclara, como decía al principio, la realidad antropológica y ontológica del varón y la mujer, su identidad psicosomática y su interrelación. El cuerpo sexuado es constitutivo de la persona. El género no elimina el sexo ni las diferencias sexuales, como falsamente propone la ideología de género, creando incluso un metalenguaje tendencioso y difícil de entender o que se presta a tergiversaciones, la transexualidad, y defendiendo una libertad hegemónica e incondicionada. Después de esta introducción y desde esta perspectiva, yo voy a referirme a un documento de la Iglesia Católica, de la Congregación para la Educación Católica, publicado hace 2 años y titulado significativamente Varón y Mujer los creó, para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender, el género, en la educación. Y voy a resumir sus afirmaciones fundamentales. Para la ideología de género, dice este texto, sexo y género han dejado de ser sinónimos, es decir, conceptos intercambiables, ya que describen 2 entidades diferentes. El sexo define la pertenencia a una de las 2 categorías biológicas que derivan de la díada originaria, femenina y masculina. El género, en cambio, es el modo en el cual se vive en cada cultura la diferencia entre los 2 sexos. El problema no está en la distinción en sí, que puede ser interpretada correctamente, sino en una separación absoluta entre sexo y género. De esta separación surge la distinción entre diferentes orientaciones sexuales, que no están definidas ya por la diferencia sexual entre el hombre y la mujer, sino que pueden tomar otras formas, determinadas únicamente por el individuo radicalmente autónomo. Asimismo, el mismo concepto de género, gender, va a depender de la actitud subjetiva de la persona,
que puede elegir un género que no corresponde con su sexualidad biológica y, en consecuencia, con la forma en que lo consideran los demás. De esta manera, se apela al reconocimiento público de la libertad de elección del género y la pluralidad de uniones en oposición al matrimonio entre hombre y mujer, considerado una herencia del patrimonio patriarcal. Por lo tanto, se defiende que cada individuo pueda elegir su propia condición y que la sociedad se limite a garantizar tal derecho, también mediante un apoyo incluso material. La reivindicación de estos derechos ha entrado en el debate político de hoy día, obteniendo aceptación en algunos documentos internacionales e integrándose en algunas legislaciones nacionales. Como consecuencia, esta ideología induce proyectos educativos y pautas legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente libres de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana se entrega a una opción individualista, también incluso cambiante con el tiempo, una expresión de la forma de pensar y actuar muy difundida en la actualidad, que confunde la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orientan, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse. Así, el proceso de identificación se ve obstaculizado, por la construcción ficticia de un género, tercer género. De esta manera, la sexualidad se oscurece como una calificación estructurante de la identidad masculina y femenina, y el intento de superar la diferencia constitutiva del hombre y la mujer, como sucede en la intersexualidad o en el transgénero, conduce a una ambigüedad masculina y femenina, que presupone de manera contradictoria aquella diferencia sexual que se pretende negar o superar. Es preciso entonces tener en cuenta lo contrario. La formación de la identidad se basa precisamente en la alteridad, en la confrontación inmediata con el tú diferente de mí. Reconozco la esencia de mi yo. La diferencia es la condición de la cognición en general y del conocimiento de la identidad. En la familia, la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad y diferencia sexual, y las teorías psicoanalíticas muestran el valor tripolar de la relación padre, madre, hijo, papá, mamá, niño, afirmando que la identidad sexual emerge completamente solo en la comparación sinérgica de la diferenciación sexual. Es preciso, por eso, afirmar los principios de la antropología cristiana, que tiene sus raíces en la narración de los orígenes, tal como aparece en el libro del Génesis, donde está escrito que Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. Génesis 1:27. Estas palabras bíblicas revelan el sapiente diseño del Creador, que ha asignado al hombre como tarea el cuerpo, su masculinidad y feminidad, y que en la masculinidad y feminidad le ha asignado en cierto sentido como tarea su humanidad, la dignidad de la persona y también el signo transparente de la comunión interpersonal, en la que el hombre se realiza a sí mismo a través del auténtico don de sí. Por lo tanto, la naturaleza humana, para superar cualquier fisicismo o naturalismo, debe entenderse a la luz de la unidad del alma y el cuerpo, en la unidad de sus inclinaciones de orden espiritual y biológico, así como de todas las demás características específicas necesarias para alcanzar su fin.
Es necesario, sigue diciendo el documento, reiterar la raíz metafísica de la diferencia sexual. De hecho, hombre y mujer son las dos formas en que se expresa y se realiza la realidad ontológica de la persona humana. Esta es la respuesta antropológica a la negación de la dualidad masculina y femenina, a partir de la cual se genera la familia. El rechazo de esta dualidad no solo borra la visión de la creación, sino que delinea una persona abstracta que después elige para sí mismo autónomamente una u otra cosa como naturaleza suya. Se niega a hombres y mujeres su exigencia creacional de ser formas de la persona humana que se integran y se complementan mutuamente. Ahora bien, si no existe la dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Pero en este caso, también la prole, los hijos, han perdido el puesto que hasta ahora le correspondía y la particular dignidad que le es propia. Porque la familia es el lugar natural en donde esta relación de reciprocidad y comunión entre el hombre y la mujer encuentra su plena actuación. En ella, el hombre y la mujer, unidos en la elección libre y consciente del pacto del amor conyugal, realizan una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona, reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. La familia es una realidad antropológica y, en consecuencia, una realidad social, de cultura. De lo contrario, calificarla con conceptos de naturaleza ideológica que tienen fuerza solo en un momento de la historia y después decaen, significa traicionar su valor. La familia como sociedad natural en la que se realizan plenamente la reciprocidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer precede al mismo orden sociopolítico del Estado, cuya libre actividad legislativa debe tenerlo en cuenta y darle el justo reconocimiento. Este es un poco, y he querido leer el texto sin glosas, pues ese fundamento antropológico de realidades tan importantes como la sexualidad, el género, la familia, la complementariedad entre lo masculino y lo femenino, desde el plan creacional de Dios, pero evidentemente no solo como un dato de nuestra fe, sino como un postulado antropológico. Desde ahí es desde donde podemos entender, y ya paso a esta última y más importante parte de mi exposición, la posición de la Iglesia Católica en el debate sobre reconocer como matrimonio la unión entre personas del mismo sexo. Fue así, sin leer ningún documento, me voy a referir a que fue aclarada por el mismo Papa Francisco hace un poco más de un año en una de sus acostumbradas ruedas de prensa con los periodistas durante un vuelo de regreso a Roma tras uno de sus viajes apostólicos. No recuerdo qué país había visitado, pero después en el avión, en la rueda de prensa, los periodistas le preguntaron sobre el tema. Y el Papa contestó textualmente, y sus palabras fueron luego ampliamente difundidas, esto: las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacerles la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo ya defendí eso hace tiempo. Y se refería a la actitud que tuvo cuando era arzobispo de Buenos Aires, cardenal Bergoglio, durante la discusión del tema en Argentina,
un país, uno de los pocos de América Latina, que finalmente aprobó el llamado matrimonio igualitario. Pero durante la discusión había todas estas posturas y el cardenal Bergoglio fue la postura que defendió. Hay que hacer una ley de convivencia civil que defienda los derechos y cubra legalmente a este tipo de parejas entre personas del mismo sexo. Igualmente, y desde el inicio de este siglo, varios países, en especial europeos, comenzaron a tratar del tema, frecuentemente en casi todas partes con un intenso debate social, incluso con marchas y manifestaciones multitudinarias, tanto a favor o en contra. Actualmente hay una treintena de países, sobre todo europeos, que reconocen como matrimonio la unión entre personas del mismo sexo, pero hay también otras posturas, otras actitudes y algunos matices a tener en cuenta. Y me voy a referir en concreto al caso de Italia y de Francia. En Italia, ya desde el año 2007 existe la Ley de Uniones Civiles de Parejas de Hecho. Se llama así, Ley de Uniones Civiles de Parejas de Hecho, también parejas homosexuales, que evita la discriminación legal de dichas parejas, pero sin denominarlas matrimonio. Eso ya desde el año 2007. Posteriormente, la Corte de Casación italiana declaró 5 años después, el 15 de marzo de 2012, que las parejas del mismo sexo tienen el mismo derecho a una vida familiar como las parejas heterosexuales casadas, y agregó que el Poder Judicial les concederá los mismos derechos que gozan en virtud del matrimonio en una ley caso por caso. Entonces, reconocimiento de un tipo de uniones civiles equivalentes al matrimonio, pero sin ese nombre, que permite a los jueces reconocer los derechos individuales a las parejas, también homosexuales, que viven juntas. Por último, el 12 de mayo del 2016, la Cámara de Diputados aprobó finalmente la ley que reconoce las uniones civiles de parejas homosexuales, que los concede los mismos derechos civiles equiparables al matrimonio tradicional, pero, ojo, no incluye el derecho a la adopción ni la obligación de fidelidad. Esa es la legislación italiana. En Francia, el otro caso que voy a comentar brevemente, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalmente aprobado el 23 de abril del año 2013, incluyendo además la polémica posibilidad de la adopción de hijos, porque fue de las cosas más discutidas. Una decisión que fue interpretada por muchos como un intento de desviar la atención de la sociedad francesa de los serios problemas económicos a los que entonces se enfrentaba el gobierno del país, y que contó, por supuesto, con muchas manifestaciones a favor, en contra, y con la protesta y abierta oposición de la Iglesia Católica y de otras denominaciones religiosas, pero que también fue rechazada por no creyentes y por líderes del mismo movimiento gay. Yo tengo una grabación original en francés con estos datos. Así, en contra del reconocimiento de matrimonio entre personas del mismo sexo, se manifestaron incluso varios alcaldes, especialistas en derechos humanos y destacados líderes de movimientos homosexuales. Hay un activista francés, Xavier Bongibault, que se declara ateo y que es líder de un movimiento que se llama Plus Gays Sans Mariage, más gays sin matrimonio, que declaró que no estaba de acuerdo con el lobby LGTB que reclamaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo mismo que otros muchos ciudadanos homosexuales, y que no creía necesaria la ley, puesto que actualmente
no se siente discriminado por su orientación sexual. Y reconoció, todo esto son palabras textuales de lo que él dijo y escribió, reconoció que lo ideal para el niño es crecer en una familia compuesta por un padre y una madre. La ley debe reconocer lo que es bueno y aconsejable y no animar a prácticas minoritarias. Y afirmó, también palabras textuales, que el matrimonio no está diseñado para proteger el amor entre dos personas. El matrimonio en Francia está específicamente diseñado para proporcionar familias a los niños. Y añadió, el estudio más serio realizado hasta ahora, y lo citaba, demuestra de forma muy clara que un niño tiene problemas cuando es criado por padres homosexuales. Y denunció, también son palabras textuales suyas, que estamos secuestrados por una minoría de activistas sectarios que obligan a callar a la gran mayoría de los homosexuales. Eso hace imposible pronunciarse contra el matrimonio y la adopción sin temor a ser tratado de reaccionarios o de homófobo por los militantes LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y te decía él, lo cual en mi caso es paradójico, porque soy ateo y homosexual, y me están diciendo que soy reaccionario y homófobo. Después de estos dos ejemplos, que se pueden fácilmente comprobar en los medios de comunicación social, y que es la realidad, quiero terminar resumiendo la posición de la Iglesia Católica sobre el tema de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en 4 puntos, muy brevemente. Primero, la Iglesia Católica no acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni cambiar en ese sentido los textos constitucionales. Segundo, la Iglesia Católica acepta y recomienda la elaboración de leyes civiles que regulen este tipo de uniones, de forma que no sean discriminadas ni carezcan de protección equivalente a la de los matrimonios en sus derechos ciudadanos. Por ejemplo, impuestos, herencia, seguridad social, etc. Tercer punto. La Iglesia Católica considera que el tema del mal llamado matrimonio igualitario es serio, complejo e importante, con amplias repercusiones sobre la familia y la sociedad. No se puede tratar a la ligera. Y cuarto y último, al oponerse en concreto a su aprobación en Panamá, la Iglesia Católica no lo hace por fanatismo religioso, ni pretende imponer a nadie ninguna creencia, ni está en contra de la dignidad de la persona, ni menos aún desprecia a nadie por su orientación sexual, ni propicia ninguna discriminación legal por este motivo. Pero defiende que para respetar y no discriminar a estas personas no es preciso ni cambiar el concepto de matrimonio ni cambiar la Constitución panameña. Esta es, así resumida en 4 puntos muy claros, la posición de la Iglesia Católica con el fundamento que precede y que yo quiero ofrecer como aportación, decía el señor rector al comienzo, de la Universidad Católica a este debate donde realmente hay cosas muy, muy importantes en juego. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, padre Keller. A continuación, la magistrada Nelly Cedeño de Paredes. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Profesor Francisco Blanco, rector de la Universidad Santa María la Antigua. Padre Miguel Keller, decano de la Facultad de Humanidades y Teología. Público que esté conectado a este interesante tema, en el cual pues buscamos exponer y difundir conocimientos pues sobre este tema para tener amplias decisiones y posiciones en torno a estos temas. Se me ha pedido este conversatorio y he decidido titularlo Perspectivas jurídicas de la ideología de género y unión entre personas del mismo sexo. Quiero dejar plasmado
que he de referirme a las perspectivas jurídicas a nivel nacional e internacional y a las normas nacionales. En mi calidad de magistrada del Tribunal Superior de Familia, me es difícil tomar una posición, evitando así percepciones erróneas en mis decisiones. Quiero dejar claro que mis decisiones en los tribunales siempre se harán sometidas a la Constitución, las convenciones y la ley. De igual manera, me es importante dejar sentado que la Corte Suprema de Justicia, nuestra máxima institución, tiene en sus manos la decisión sobre este tema. Y por último, pues, permitirles a ustedes que ustedes puedan tomar una visión libre, tomar una posición en cuanto a este tema de forma libre y no preestablecida, ni en base a lo que nosotros directamente estemos señalando. Simplemente yo les voy a exponer cada una de las normas jurídicas a nivel nacional e internacional y ustedes cada uno va tomando su propia visión, ubicando las normas en tal o cual posición de acuerdo a su comprensión. El tema que hemos de tratar es de relevada importancia en la vida para la honra y la dignidad del ser humano. El padre Miguel Ángel Keller lo he sentido como un gran mediador en este tema en su exposición y ha dejado expuesta la posición pues de la Iglesia. Deja plasmada el padre Keller sabiduría, humanidad, progresividad en los tiempos, con mucha sapiencia, definiendo sexo, género, elementos biológicos, antropológicos, ontológicos, sociales, culturales, políticos. De igual forma, la posición, pues, del Papa con base a que todos somos hijos de Dios y todos tenemos derecho a una familia. Para la comprensión de este tema, para el alcance de todos a nivel legal, creo importante definirle una serie de conceptos que para mí son trascendentales. Discriminación, trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religiosas, entre otras. Igualdad, principio por el cual todas las personas deben recibir el mismo trato por las leyes, sin que puedan existir privilegios o diferencias infundadas. Dignidad, cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales, junto al libre desarrollo de la permeabilidad, que precisamente por ese fundamento son inviolables e inalienables. Sexo, características que vienen determinadas biológicamente. Género, la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por un momento histórico determinado. Justicia, la primera exigencia de la comunidad y el reconocimiento de derechos de las personas que tienen como base la comprensión de esta, no solo como seres humanos semejantes a nosotros, sino sobre todo como prójimos y hermanos. Ahora bien, vamos a referirnos a las normas internacionales y las normas nacionales. Vamos a referirnos primeramente a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual fue aprobada por nuestro país mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977 y que en su preámbulo
señala los propósitos para evitar la discriminación. Tenemos que tener presente que esta Convención de Derechos Humanos surge y toma su auge luego de la Segunda Guerra Mundial, buscando así evitar la discriminación de las personas. Dichos propósitos resaltan, primero, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos del hombre. Segundo, su fundamento es la protección de la persona humana. Tercero, que estos derechos humanos se reafirmen a nivel universal y regional. Cuarto, el ideal es la realización de un ser humano libre, exento de terror y de miseria, en pro de la creación de condiciones que permitan a cada persona gozar de los derechos económicos, sociales, culturales, tanto como de los derechos civiles y políticos. Por último, en 1967, en Buenos Aires, Argentina, se aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de las Normas más amplias sobre los derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinará estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia. Hemos visto cómo realmente la Convención de los Derechos Humanos lo que busca es eliminar la discriminación en el ser humano en todas las formas. Hemos visto cómo se procura también que esto se dé a nivel universal, en conjunto con lo regional. Así tenemos entonces que la Convención Americana establece en su artículo primero la obligación de respetar los derechos. Nos preguntamos entonces, dice, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Fíjense que automáticamente, luego de los parámetros que se han dado, el mismo artículo primero ya habla de no discriminación. Lo que se busca es la igualdad del ser humano en todas las formas, ¿verdad? Sin discriminación de ninguna índole. Para efectos de esta convención, pues persona es todo ser humano. Ahora bien, observemos entonces cómo el artículo 11 de la misma convención viene a reafirmar esa no discriminación del artículo primero y se refiere entonces a la protección de la honra y la dignidad. Y dice así, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni ataques legales a su honra o reputación. Y tercero, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Fíjense ustedes, se habla de la no discriminación, se habla de la protección de la honra y la dignidad, y así vamos afianzando, ¿verdad?, cada una de estas normas, buscando pues esa igualdad, esa no discriminación y ese trato igual a todas las personas. Siguiendo con la Convención Americana de Derechos Humanos, nos referimos entonces al artículo 17. En su numeral 2 se habla entonces y dice, se reconoce el derecho del hombre y la mujer
a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta convención. Ahí estamos viendo, la misma convención dice hombre y mujer, pero sin embargo dice las leyes deben estar acorde. Allí nosotros tenemos que ir entonces analizando cada uno de nosotros si definitivamente nuestras leyes internas están acordes con la Convención Americana de Derechos Humanos. Así entonces, fíjense cómo el mismo artículo 2 de la Convención de los Derechos Humanos nos lleva entonces al deber de adoptar disposiciones en derecho interno. Si realmente nuestras normas internas tienen alguna diferencia o hay contrariedad en alguna forma, pues entonces los países que son signatarios de la Convención de Derechos Humanos tienen el compromiso de hacer los ajustes necesarios en un momento dado. Y dice así la norma: si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Esto es lo que dicen las normas. Esto no es una posición de la profesora Paredes. Esto es exactamente lo que dicen las normas. Estas son las cosas que a veces discutimos en los salones de clase para que la gente pues pueda comprender, interpretar, analizar las normas sin que nadie pueda inducirlo a tomar una X o Y posición. Ahora bien, pasemos a revisar las normas constitucionales de nuestro país sobre derechos y deberes. Dice el artículo 17 de nuestra Constitución: las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales, donde quiera que se encuentren, y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Si analizamos entonces la Convención con la Constitución, ambos buscan, ¿verdad?, la no discriminación, ambos buscan el respeto de los derechos de las personas. De igual forma, el artículo 52 de nuestra Constitución dice: el Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La ley determinará lo relativo al estado civil. El Estado protegerá la salud física, mental, moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad y previsiones sociales. Obsérvese entonces qué estamos protegiendo, qué queremos proteger, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Ahora, hagamos el énfasis y busquemos el origen de la palabra matrimonio. ¿Cuál es el origen de la palabra matrimonio? Es elemental que tengamos presente el origen etimológico de la palabra matrimonio como denominación de la institución bajo ese nombre, derivada de la expresión matrimonium, proveniente de dos palabras del latín. La primera, matris, que significa matriz, sitio en que se desarrolla el feto. Y la segunda, monium, que quiere decir calidad de.
Ante todas estas polémicas y estas contrariedades, ¿verdad?, que tenemos y que hay en la sociedad y que no escapan a nuestro país a nivel mundial, pues debemos analizar muy bien la deshumanización que hay en el mundo, la profundización del dolor, el sufrimiento, y analizar qué queremos buscar con realmente obligar o presionar por un término. Yo lo que siento es que es un término que tiene mucho valor, sí, pero que definitivamente pueden haber alternativas para resolver los conflictos y que no sea por un simple término que en base a la Real Academia pareciera ser de origen religioso. Ante tantas polémicas, tendríamos que preguntarnos, ¿podríamos o no enfocarnos en otro término que reconozcan los derechos y deberes entre las personas del mismo sexo? Esa pregunta se las dejo a ustedes para que ustedes reflexionen, analicen, miren, tomen una visión, tomen una posición, sin que realmente cerremos los campos, porque lo que yo siento es que el dolor y la profundización del sufrimiento está en una crisis muy profunda. Si me toca verlo en Panamá, todo lo que leo en el mundo entero, del hambre, la hambruna, el dolor, el sufrimiento, el desarraigo de los niños, de todo, es grande. Entonces realmente analicemos, Dios es amor. Ello nos lleva a revisar el reconocimiento de los derechos de las personas del mismo sexo. ¿Discriminamos o no? Preguntémonos. Sin desconocer la dignidad humana tal como se establece la Constitución y la Convención de los Derechos. ¿Discriminamos a la mujer? ¿Sí o no? ¿Discriminamos a los originarios? ¿Sí o no? ¿Discriminamos por religión? ¿Sí o no? ¿Discriminamos a los que son del interior? ¿Sí o no? ¿Discriminamos por salud? ¿Sí o no? ¿Discriminamos por educación? ¿Sí o no? Entonces realmente tenemos que preguntarnos muchas cosas. Muchas cosas tendríamos que preguntarnos. El ser humano es lo más grandioso que Dios ha creado. Sea hombre, sea mujer, sea de cualquier forma, con la preferencia, con la orientación, es la creación de Dios. Si bien nuestra Constitución no define el matrimonio civil, mas sí lo hace con la relación de la unión de hecho en su artículo 58. Y nuestro Código de la Familia sí define lo que es el matrimonio. Allí es donde hay las divergencias y las contradicciones en posiciones diferentes. Y entonces se señala lo siguiente, el artículo 26 del Código de la Familia. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con capacidad legal que se unen para hacer y compartir una vida en común. El artículo 19 entonces nos dice de nuestra Constitución, no habrá fueros o privilegios, ni discriminación por raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión u otras ideas políticas. Fíjense que allí somos similares a la Convención, no discriminación de ninguna índole prácticamente, ¿verdad? Entonces hay que analizar, hay que dialogar, hay que conversar y mirar exactamente qué es lo que más conviene a la humanidad, a la humanización del planeta. Señores, en otros países como Estados Unidos, como China, grandes potencias, no están pensando en unas discriminaciones de esta clase, están pensando en el aire, están pensando en la tierra, están pensando en el mar, están pensando en la sostenibilidad y la seguridad de sus pueblos, los países y las naciones para sostener la humanización y el ser humano. Tenemos así entonces que si el artículo 26 no habla de la unión, de la unión concertada entre un hombre y una mujer, de igual manera tendríamos que referirnos a ver cuáles son los impedimentos y cuáles son las prohibiciones que realiza el Código de la Familia. En esta materia específicamente
el ordinal primero, ¿verdad?, del artículo 34, taxativamente señala: no pueden contraer matrimonio entre sí las personas del mismo sexo. Allí está establecido en la norma del Código de la Familia, y esto realmente, todo esto es lo que está pues en la Corte Suprema de Justicia, y que pues está en espera de su estudio y su decisión. También reconoce nuestra Constitución pues el artículo 58, la unión de hecho, contemplada en este código y también en la misma Constitución. Y dice: la unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante 5 años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad. ¿Qué significa esto de singularidad y estabilidad? Tiene que ser un solo hombre, una sola mujer, y que tiene que ser por un espacio de 5 años, ¿verdad?, consecutivos, sin interrupción de ninguna índole. ¿Qué significa este matrimonio de hecho? Que desde que la pareja solicita su unión en el tiempo, este matrimonio es retroactivamente, mientras que el matrimonio civil es a futuro, desde el momento en que se contrae el mismo. Ahora bien, ya vemos que el matrimonio está reconocido en el Código de la Familia, tenemos impedimento, y también está reconocido el matrimonio de hecho en nuestra Constitución y el Código de la Familia, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros tenemos el artículo 4 de nuestra Constitución Nacional que dice: la República de Panamá acata las normas de derecho internacional. Este estudio es lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia. A ellos les corresponde entonces todo este estudio, todo este análisis, para darnos pues una postura al respecto. Tendríamos que interrogarnos. Las normas constitucionales, las convencionales, las leyes, ¿permiten la libertad para la unión de hecho entre personas del mismo sexo o permiten el matrimonio igualitario? Cada uno se da su respuesta. He allí las reflexiones a nivel jurídico. He allí las reflexiones sobre la humanización y avances de las sociedades y la evolución de las leyes para resolver los conflictos de los seres humanos. Se ha discriminado a la mujer, a las personas de color, a nuestros grupos originarios, a la religión, al sexo, a la posición social. Se ha discriminado y se ha descalificado en toda forma a nuestros niños, a nuestras niñas. Es el dolor el que va inmerso en el ser humano, ese desprecio que se existe al de ser y sentirse descalificado. Esto ha provocado un sufrimiento desmedido, causando injusticia, dolor, desequilibrio en el sostenimiento de sus pueblos, llevándonos a revisar si se cumple con el establecimiento de la dignidad, la honra del ser humano y la no discriminación. Actualmente, el sufrimiento, el dolor, la violencia es superior al de la Segunda Guerra Mundial en todos los sentidos. Así la ONU explica que el sufrimiento de las personas ha alcanzado niveles como refugiados en Ancur. Nos dice que hay 708 millones de personas desplazadas en el mundo, que hay 3.9 millones de personas apátridas y que 37,000 personas cada día se ven forzadas a dejar sus hogares por conflictos y persecuciones. Si a estos datos agregamos el daño a los ecosistemas por el cambio climático y por los desastres naturales y el impacto de las personas que viven esta realidad, podemos comprender que es necesario participar en ayudar a las personas y a las comunidades a entenderse. Los diálogos, la comunicación asertiva y efectiva son importantes en estos tiempos. Existen millones de personas, hombres, mujeres, que sufren persecución, personas con preferencias sexuales, mujeres, niños, gente indefensa, tantas almas afligidas, corazones que están inquietos, tantos pobres, prisioneros en el mundo, que debemos devolver una mirada, empatizar y reflexionar qué es lo mejor para el bienestar común de todos. Seguir discriminando, descalificando o buscar alternativas para vivir momentos de paz. Nuestra vida es pasajera en este mundo.
es importante referirnos al concepto del matrimonio que se publicará en la 23 edición de su Diccionario de la Lengua Española. Matrimonio, en 1780, la primera edición, contrato del derecho natural que se desprende entre hombre y mujer por mutuo consentimiento externo, dado el uno a la otra potestad sobre su cuerpo en perpetua y conforme unión de voluntades, el cual elevada a sacramento y celebrado entre sujetos bautizados, se hace del todo indisoluble en llegando a comunicarse. En 1884, la unión perpetua de un hombre y una mujer, libres con arreglo a derecho sacramento propio de lejos, por el cual hombre y mujer libres con arreglo a las percepciones de la Iglesia. El avance de la 23 edición indica unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer Se fue el audio, parece. Establecer y mantener Ahí. Una comunidad de vida e intereses. Y en el catolicismo, sacramento por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la Iglesia. Finalmente, yo quiero que nos preguntemos, ¿se da un tratamiento discriminatorio a los seres humanos? ¿Se respeta la dignidad? ¿Existe libertad? ¿Hay verdadera justicia? ¿Se aplican las leyes? ¿Son acordes a nivel constitucional, leyes internas y convencionalidad? ¿Debemos actualizarnos, sí o no? Todas estas preguntas quedan para que ustedes analicen, reflexionen, tomen conciencia y una posición que debe ser personal, ya que nadie puede intentar cambiar a nadie, sino limitarlos a iluminar, porque es luz la que invita a tu propio cambio. El padre de la gerencia social, Bernardo Crisper, argentino, premio N institucional, indica: la pobreza es mucho más que cifras crudas, porque junto a las carencias fundamentales es la mirada del desprecio, afirma Bernardo Crisper en la Universidad de Monterrey. Por último, debemos tener presente que las sociedades evolucionan, se construyen, se reconstruyen. Así grandes filósofos, pensadores y estudiosos, en todas las épocas, lo han dejado plasmado. Por ende, si las sociedades avanzan, las leyes son creadas para resolver los conflictos de los seres humanos en base a la realidad existente. Y por último, Jesús, mejor mediador del mundo. Así actualmente yo indico y aclaro que existen los métodos alternos de resolución de conflictos que se han puesto muy actualizados en esta época, que es otra fórmula de accesar a la justicia, invitándolos a todos a la mejor solución para lograr la sostenibilidad, seguridad de las naciones, evitando la pobreza y la hambruna de nuestros pueblos, que es lo más relevante en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a usted, magistrada Nelly Cedeño de Paredes, como al padre Miguel Ángel Keller por estas exposiciones tan claras. Les agradecemos lo mismo que a todos los que han participado. Y creemos que la USMA en esta primera oportunidad, lo mismo que lo ha hecho en otras veces y con otros temas, y lo seguirá haciendo con este y también con otras temáticas, de aportar precisamente desde una perspectiva de diálogo, de conseguir construir una sociedad donde realmente todos los seres humanos se sientan bien sin discriminación. Creo que es importante desde las dos perspectivas que se han presentado en el día de hoy. Por una parte, ciertamente, también es derecho, la Iglesia presenta su forma de ver la sociedad, de ver el mundo, de ver al ser humano. Y desde esa visión cristiana del ser humano, pues da una perspectiva que precisamente desde nuestra visión dignifica al ser humano, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista natural también. Incluso en algún momento decía el padre
previo a la misma creación del Estado, que eso es significativo. Por otra parte, la misma posición de la Iglesia planteada desde la Sagrada Escritura y la tradición, que no es otra cosa que la Sagrada Escritura adecuada a los tiempos que van cambiando. Y en todo momento presentando una mentalidad de tolerancia, una mentalidad de diálogo y coincidiendo ya en la perspectiva jurídica de no discriminación, de acoger, ¿verdad? Y de desarrollar todas las formas de pensamiento, siempre, ¿verdad? Defendiendo esa visión cristiana. Y por eso la Iglesia no se opone a que haya otro tipo de uniones que incluso respeten jurídicamente cuestiones, digamos, hereditarias y otro tipo de cuestiones sociales, que no está cerrada, sino que sí, digamos, reserva, por así decirlo, como muy bien la magistrada en su, digamos, exposición, habló de la etimología de la palabra, el significado que desde el origen viene teniendo. Entonces, reservar ese matrimonio a lo que la etimología decía o dice de que viene esa palabra, sin que por ello se obstaculice, de acuerdo a las normas, a las leyes y a la Constitución, otro tipo de uniones. En todo momento favorecer el diálogo, las posturas fanáticas de imposición, de desprecio, de discriminación, sí las tenemos que erradicar de todas nuestras, de nuestra sociedad. Y es que el diálogo respetuoso y las posturas equilibradas y no extremistas sobre el tema se promuevan en la sociedad panameña para fortalecer la justicia, los derechos humanos, el diálogo, el fortalecimiento de la familia y, en definitiva, el bienestar social. En eso está la universidad y ahí nos vamos a encontrar con todos los actores de la sociedad que busquen este mismo objetivo. Realmente muchas gracias a los expositores y, por supuesto, muchas gracias a todos los que han participado de espectadores en este conversatorio, y les anticipo de este tema y de otros espacios de diálogo, ¿verdad?, para seguir precisamente aportando como universidad, desde su ser universidad, a la sociedad. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, magistrada. Muy bien. ¿Cómo no? Y padre Keller. Gracias, Bien, gracias bien a usted. clara, sí, sí. Gracias.